Bien, hermanos, a partir de hoy vamos a iniciar un interactuar, un cursito de historia de la salvación. Eh, Tenemos tiempo para desarmarlo bien, son muchos capítulos, pero hay tiempo para que de esta manera aprovechemos la cuaresma, ¿verdad? Y también la cuarentena en que cada país está sumergido. Bien, la historia de la salvación. Primero hay que ver qué es eso, qué es la salvación. ¿Qué es eso, la salvación? Bien, la salvación es el estatus en el cual tú te vas a encontrar, el estatus en el cual tú te vas a encontrar en común unión con Dios y después que te mueras. ¿Y por qué digo estatus? Y no digo el lugar o en el tiempo, no. Porque Dios es el creador, es el hacedor. Y Dios no necesita ni tiempo, ni espacio, ni lugar para él existir. Por consiguiente, allá donde Dios es, ¿m? El día que nos encontremos con Él, allá donde Él es, cara a cara, a ese momento, dije momento, pero entiéndame, no hay ni tiempo ni espacio. En ese instante en el cual nos encontremos cara a cara con Dios es a lo que llamamos salvación. ¿Y cómo Dios logra eso? Que tú un día estés con Él cara a cara salvado. Antes de decirte cómo Dios logra eso, primero decirte que salvación viene del término latino que se pronuncia como saluti, que significa salud. Por consiguiente, salvación y salud es lo mismo. Ahora bien, salvación desde la perspectiva cristiana es ese estado de salud plena en el cual tú te vas a encontrar cuando estés cara a cara con Dios. ¿Ve? Estado de salud plena, sin enfermedad y sin muerte, salud plena. Por eso salvación viene de salud, que significa salud. Que para los judíos, para el hombre hebreo, Dios los salvaba cuando Dios los sanaba o cuando Dios le alargaba la vida aquí en la historia. Más adelante voy sobre eso. Pero por lo pronto, ¿cómo Dios logra que tú que me estás viendo, un día esté cara a cara con Él salvado? Primero con tres movimientos. Primero, Dios Padre te crea. Segundo, Dios Hijo te redime. Y tercero, Dios Espíritu Santo te santifica. Con esos tres movimientos, Dios logra que tú estés con Él cara a cara salvado. Ahora bien, vamos a desarmar el tema de esa parte de que Dios crea, porque la creación tiene sus momentos. El primer momento de la creación fue aquel que está narrado en Génesis, cuando Dios crea el mundo con el poder de su palabra. Luego viene un segundo momento a raíz de que el hombre, con el pecado y su desobediencia, destruye la creación. Entonces Dios tiene que iniciar un plan B, que es el segundo momento en el cual Dios comienza a recrear el mundo con la ayuda del hombre. Por eso le impone el trabajo al hombre, para que el hombre, con el esfuerzo de su trabajo, ayude a Dios a recrear el mundo. Luego, esa última recreación va a requerir de que un hombre, que es Dios, se hace hombre, y otro hombre, y único hombre, va a llevar la creación a su etapa final y de manera definitiva. Cristo, cuando viene al mundo, que es Dios hecho hombre, con el trabajo, con su obra, Él va a recrear el mundo de una vez y por todas. Y en esa etapa es en la cual nos encontramos. Desde que Cristo vino al mundo, que murió y resucitó, inició la nueva creación, etapa en la cual estamos. Entonces, con esos tres movimientos, Dios crea y recrea el mundo. Ahora bien, después que Dios crea el mundo con el poder de su palabra, el hombre, con la desobediencia, dañó la creación. Y para eso entonces vamos a tener que desarmar en este instante cómo eso de que la desobediencia daña la creación, qué es eso del pecado original, qué es eso de la caída. Veamos, miren, la caída o el pecado original.
Adán y Eva desobedecen a Dios. Y la desobediencia se convierte en el principal pecado. ¿Por qué? Porque ofende al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Honrará a tu Dios y tendrá un solo Dios. ¿Y cuál sería entonces el pecado? El pecado que infringe el primer mandamiento. La idolatría. Irte con otro Dios. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo el hombre cuando desobedeció? Póngame atención. El hombre lo que hizo fue que él se creyó Dios y desobedeció al Dios verdadero para él alzarse como Dios. Recuerden cómo le dice el diablo. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes comen del fruto serán como dioses. Una gran mentira del diablo, pero que el hombre se la creyó. Y por eso es que el término de desobediencia es a la vez soberbia y es a la vez idolatría, porque el hombre se va hacia otro Dios. No el diablo, porque el diablo no es un Dios, sino se adora a sí mismo. Él se cree que es más sabio que Dios y por consiguiente desobedece a Dios porque él se cree más Dios que Dios. Por consiguiente, el pecado de la desobediencia es a la vez pecado de idolatría, donde el primer Dios falso que existió fue el hombre. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, ¿qué fue lo que perdió el ser humano cuando desobedeció a Dios? Vamos a abrir aquí un poquitico para explicarle un poquito de esto. Miren, cuando el hombre se encontraba en el Edén junto con Dios, tenía una serie de dones naturales y preternaturales. ¿Cuáles son los dones preternaturales que el hombre poseía cuando estaba en común unión con Dios dentro del Edén? Tenía integridad. ¿Eso qué significa? Inmunidad ante la concupiscencia. Inmunidad ante la concupiscencia significa integridad. Tenía inmortalidad. ¿Qué significa esto? Que no sufriría la muerte. Tenía impasibilidad como don. ¿Qué significa esto? Sin sufrimiento en alma y sin sufrimiento en cuerpo. Tenía perfecto dominio sobre todos los animales y sabiduría insigne. Una sabiduría insigne dentro de él. Pues bien, cuando el hombre peca y desobedece a Dios, Dios lo saca de su presencia. Eso significa que lo saca del Edén. Porque en un primer momento el hombre se codiaba con Dios. Estaba en común unión con Dios. Cuando Dios lo saca del Edén, el hombre pasa a estar muerto espiritualmente. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se está en el Edén, se está en común unión con el eterno viviente. Y al estar en comunión con el eterno viviente, estamos vivos. Cuando nos separamos de él, pasamos a estar muertos espiritualmente. Estas son las consecuencias del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecen, Dios los saca de su presencia. Y ellos pasan a estar muertos espiritualmente. Y al pasar a estar muertos espiritualmente, que es lo que se conoce como la caída, ellos pierden todos estos dones preternaturales, que son integridad, inmortalidad, impasibilidad, perfecto dominio sobre los animales y sabiduría insigne. Desarmados quedamos lejos de la presencia de Dios. Estar lejos de la presencia de Dios o estar fuera del Edén es lo que se conoce como pecado original. Miren, el pecado, pongamos atención aquí, el pecado tiene una doble condición. Es un acto que se comete y es un estatus que se adquiere. Quien comete el acto pecaminoso es Adán y Eva. Los hijos que nacemos a partir de ese acto pecaminoso heredamos el estatus de pecadores, que significa de separado de Dios. Entonces, todo niño cuando nace separado de Dios. Y ese nacer separado de Dios es lo que se conoce como pecado original o muerte espiritual. Por consiguiente, todo ser humano nace muerto espiritualmente. Y en la fe se da una dinámica entre lo físico y lo espiritual, o entre lo abstracto y lo concreto. Me explico. El niño nace muerto espiritualmente hablando. Cuando se le bautiza,
el niño recibe la primera resurrección espiritual. Luego, al final de sus días, el niño, esa muerte espiritual, un día va a ser una muerte física y morirá físicamente. ¿Para qué? Para que posteriormente, después de la primera resurrección, Cristo los resucite de manera físicamente. Esa es la dinámica que se da en la fe, entre lo abstracto y lo concreto, o entre lo físico y lo espiritual. Se tiene una muerte espiritual, se va a morir físicamente un día. Se tiene una resurrección espiritual a través del bautismo, un día seremos resucitados físicamente por los méritos de Jesucristo. Hasta aquí vamos a dejar en este primer capítulo. Seguiremos en otro capítulo y espero que me sintonice para que sigamos aprendiendo y desglosando el tema de la salvación.